Estamos al aire. Bueno, primeramente un saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y vernos más bien en este nuevo, ¿cómo le podría poner? Esta nueva inquietud que ya cumplimos ya más de una semana. Nuestro invitado ya lo están viendo, nuestro invitado ahora sí que tijuanense, de 3 generaciones, decía René Romandía, empresario ya con 35 años en la industria de aquí de Tijuana, consejero nacional, también de consejero local de Cadillac, gerente general de Motorcar Parts. Así es, Luis. Pues este programa es tuyo, René. Gracias, primeramente pues darte las gracias por haber aceptado, obviamente, y también pues que nos platiques toda esta situación. Traemos muchos temas, hay muchos temas y más que nos afectan a todos mexicanos, tijuanenses, bajacalifornianos, y obviamente lo que viene pasando en la industria maquiladora, René. Pues primeramente felicidades por tu programa, sé que una semana es poquito y vamos a ir mejorando de poco en poco, y sobre todo nutrir con expositores y gente que conozca algunos temas, ¿no? Entonces quiero felicitarte por tu programa, José Luis. Y sí, 35 años ya en el sector de manufactura, el sector de exportación, siempre inquieto, egresado de CETIS Universidad aquí en Tijuana, tijuanense, como bien lo dices, mis papás son de aquí de Tijuana. Hay muchas historias, posiblemente yo creo que sería muy bueno que entrevistes a mi señor padre, que gracias a Dios todavía vive, por 86 años. Así es, ahorita en casa, ya debido a la situación que estamos viviendo hoy en día con este COVID-19, que hemos aprendido mucho de las vivencias y sobre todo ya quedó esta situación plasmada y tenemos que hacer muchos ajustes, ¿no? Claro. Podemos tocar primero el tema, si gustas, de la industria maquiladora, cómo nos ha pegado esta situación. Claro, Oye, René, te voy a interrumpir. Este programa, La Fórmula Contigo, así es como denominé, es porque, pues tú sabes, para que la fórmula tiene que haber al menos 2 elementos, ¿no? Y aquí los elementos, obviamente, de deportes y algo más. Sé que te gusta mucho el deporte, practicas el deporte, juegas golf, eso lo entramos más tarde, y de algo más, pues precisamente por eso. Sí, si quieres, atacamos el deporte. No, sé que eres fanático del soccer, pero... Este es tu programa, pero aparte, tú traes muchos temas muy interesantes. Yo recuerdo, desde que tengo yo uso de razón, he escuchado la palabra maquila, porque coincide que cuando yo tenía 6, 7, 8 años de edad, yo recuerdo que una de mis hermanas ya estaba trabajando en una maquiladora, la Q-Punch, que estaba aquí, que eran tarjeteros. Sí, era Cupomex en aquel entonces, estaba ahí en la Revolución, ahí donde está la vuelta de... No, esa es otra, ¿no? Yo te estoy hablando del 79, 68, 79, 70, 71. No, Q-Punch estaba acá, donde estaba el boliche. Sí. Pues ha crecido mucho el sector, mira, vamos a un poquito de la historia. Más de 1000 maquiladoras. Hoy día contamos con 600 programas oficiales, o una reducción conforme, pero también hay las empresas que prestan servicio a estas inversionistas norteamericanos que se llaman los shelters, claro, que tienen alrededor de ellos de 300, 200, 100 clientes. Y bueno, la cantidad de programas de maquila se ve reducido, pero en sí hay bastantes maquiladoras. Entonces, decir que hay 600 programas significa que tal vez en instalaciones existan más de 1200 fábricas, claro, hoy en día aquí en Tijuana. Entonces, como bien lo dice, la maquila empieza como en los 64, por allá 65, donde el programa bracero, anteriormente acuérdate que era un programa que muchos tijuanenses cruzaban a Estados Unidos, la pista, y justamente regresaban. Entonces cuando regresaban pues ya no había trabajo, y los 2 gobernadores se ponen de acuerdo y ponen este programa local que era la maquila. Entonces mandaban materia prima, transformaban maquila, mano de obra intensa y exportaban. Era muy sencillo el programa, era un programa regional. Posiblemente vieron las bondades de este programa y ya migró. Uno de los errores para mí, que migró hacia el centro del país y hubo bastante corrupción porque algunas materias primas se importaban temporalmente y nunca se exportaban. Por eso vino la fiscalización, vinieron muchos programas de certificación y así es, muchos candados. Pero este programa era para la frontera, o sea, simplemente cruzas, transformas y regresas. Así inició el programa de maquila.
gracias al sector industrial, yo como universitario he crecido, estoy muy agradecido a esta industria, me ha dado muchas oportunidades de viajar por partes del mundo, que la industria nacional, créeme, se ha rezagado. Entonces, debemos de aprender de la industria nacional, de la industria de transformación y sobre todo desarrollar proveedores, que es un déficit muy grande que todavía tenemos dentro del sector de exportación. Pero con cambios de gobierno hemos sido observados, por lo que te platico, con respecto a algunos programas que fueron utilizados no de la mejor manera. Y hoy en día hay una sobreregulación. Hoy en día la certeza jurídica no está ahí. Están cambiando muchos programas. Hubo la Secretaría de Economía, una centralización de los permisos. Y eso nos ha causado muchos problemas, sobre todo para los inversionistas que quieren todavía seguir creciendo, invirtiendo, y sobre todo las ampliaciones, que es muy burocrático ir a México, solicitar los permisos, y más hoy en día con esta situación del coronavirus, que están trabajando con un 30% de su capacidad, entonces los permisos están rezagados. Yo ya tuve junta y saludo al gobernador del estado, Mario Escobedo, que nos están ayudando para traerse de nuevo esas responsabilidades que en su tiempo se tomaban aquí. Es decir, una extensión de un programa de Maquila, la Secretaría de Economía local tenía la facultad de llevar y revisar los proyectos, y hoy en día tenemos que ir a México, ¿no? Entonces fue una petición que ya está trabajando Mario Escobedo, que lo mando a saludar, y también el gobernador del estado, ¿no? Oye, esto me lleva a dos preguntas rápidas, ahora sí que pronto, como dicen, el argot deportista, me lleva a dos preguntas. Uno, ¿cuán importante es la economía que genera esto y va de la mano con los trabajadores? Más o menos, hoy en día, estando al 30-40% de su capacidad, la industria maquila, más o menos como a cuántos trabajadores alberga. Mira, por cada trabajo que se genera dentro del sector, se generan otros 3 más. Es decir, si yo contrato un trabajador, ese trabajador tuvo que transportarse de su casa a la industria, ese trabajador tiene que comer, existen comedores industriales, entonces es un factor de 3 a 1. Estamos hablando, yo creo que tenemos ahorita cantidad de trabajadores dentro del sector, casi 1 millón de trabajadores en Baja California, 1 millón, y multiplícalo por 3, estás hablando que indirectos, estamos hablando de espacios jurídicos, de espacios laborales. Hoy en día con los sindicatos, con toda la entrada del Tratado de Libre Comercio, pues el TEMEC, famoso TEMEC, podemos abordar un poquito algo sobre eso. Pero eso, yo creo que de la industria de exportación para Tijuana es clave. O sea, no podemos vivir sin ese sector, ya que genera muchísimos empleos, y la economía pues es un motor, ¿no? Creo que con el TEMEC se va a reactivar el año que entra aún más el sector de exportación, porque ya aprendieron los norteamericanos, los coreanos, los japoneses, que tener dentro del oriente, en este caso China, todos los huevos puestos en ese país y todo lo que es la proveeduría, ya se dieron cuenta, bien sabes que inició el coronavirus en China y primero tuvimos el problema de suministro de componentes, y al haber falta de suministro de componentes es un efecto dominó que hubo, y que se dieron cuenta que no pueden tener concentrado. Entonces, ¿qué se está haciendo? Le llaman el efecto nearshoring. Primero que el offshoring, que es mandar producto o procesos hacia el exterior, aprovechar la mano de obra muy barata que estaba en China, pero también hoy en día se dan cuenta que los gastos de logística, los gastos de no tener componentes y tenía una planta productiva de 3.000, 4.000 trabajadores, pues tiene un costo altísimo, ¿no? Entonces, para el año que entra vemos la cuestión positiva, que vienen más inversiones, ¿no? Oye, un porcentaje altísimo, es lo que estaba leyendo de acuerdo a las notas, de que el LINS, cómo capta de todo lo que es del sector automotriz, toda esta parte, cómo viene a ayudar y sostener a esta terrible economía en la cual estamos pasando, pues no solo de Tijuana, todo el mundo, ¿no? Sí, mira, tuvimos algunas pláticas con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, y vimos la necesidad de reactivar la economía. Mario Escobedo es un gran trabajo,
no tan solo en el sector de exportación, sino en la industria restaurantera y hoy en día pues otros tipos de negocios, ya sea por esta semana la apertura de templos, iglesias, y de poco a poco debemos de reactivar la economía porque es un motor. Si no hay economía se colapsa todo. Entonces es bien importante continuar, claro, teniendo y cuidando las disciplinas que hoy en día el Seguro Social, hoy en día el gobierno federal nos ha señalado, ¿no? Y créeme que ha sido un costo altísimo, José Luis, tan solo en la empresa que estoy al frente, se ha gastado más de $500,000 en puras disciplinas de higiene que tienen que ver con procedimientos de sanitización, procedimientos de medición de temperaturas, controles, contratar doctores. Esto nos está llevando obviamente a todos los impactos que ha traído este COVID-19 a la industria, a las empresas. Le ha pegado, entonces le ha pegado con la fuerza laboral, que no puedes trabajar un 100% de tu fuerza laboral, tienes que hacer ajustes, tienes que abrir 3 turnos, tienes que contratar el triple de autobuses, ya ves que la industria maquiladora provee el servicio, y para mantener la distancia segura, pues no puede estar más que una sola persona sentada dentro, y dentro del layout o la distribución de la planta, tuvimos que hacer los ajustes para tener el distanciamiento adecuado. Entonces, hay mucho trabajo que se hizo en prevención, se le presentaron esas opciones al gobernador y al secretario, vio y se dio cuenta que estaban más seguros los trabajadores laborando dentro del sector de exportación, en este caso una maquiladora, que estando en casa. En casa no tenemos control de ellos, pero hoy en día llegan las personas, se les revisa la temperatura, si tienen algún síntoma se manda inmediatamente a un hospital privado, si las personas continúan con síntomas se les sigue pagando el sueldo. Tenemos los trabajadores alrededor, en la empresa, de 300 trabajadores que se les sigue pagando el sueldo, pero son personas con problemas de salud que el Seguro Social determinó, los que tienen arriba de 65 años y hay los trabajadores vulnerables, ¿no? Oye, René, esto me lleva a, hablamos de la certeza jurídica, hablamos de esto, cómo impactó a las empresas en la industria maquiladora el tema del COVID-19, sin que se interprete a que hable uno bien o mal del gobierno. ¿Se tardó en darle una respuesta a la industria maquiladora? Yo creo que sí, yo creo que nos agarró a todos desprevenidos. Fuera de base. Fuera de base. Entonces, ya que estás en béisbol, ¿no? Estás descuidado, sí. Hicieron out, ¿no? Sí. Por el descuidado. Sí, nos agarró fuera de base. Como dice, ¿no? Te agarraron el field choice. Ándale. Sí. Un switch play también. Entonces, en el sector de la industria, pues no aprendimos y no reaccionamos rápido a China. Porque si China tuvo el problema del COVID, ya era una señal. Tendríamos que nosotros hacer ajustes inmediatos y consideramos que iba a ser pasajero. Pues no, todo lo contrario. Hoy en día hay información que industrias han sobresalido, pero así como han sobresalido la industria de la digitalización, que es un área buena para invertir a todos los jóvenes empresarios que te escuchan en tu programa, todo lo que es digitalización, hacia allá va la industria, todo lo que es robótica, y hemos aprendido de eso, ¿no? Pero también servicios, es muy importante dar servicio. Por ejemplo, Amazon, que hoy en día su acción se fue por los cielos, pero alguien tiene que ir a recoger la parte. Ahí abrió otro nicho de... Yo veo aquí en Baja California un nicho muy importante para los centros de distribución y que logísticamente se utilice el aeropuerto y se hagan las exportaciones o las entregas directas, ¿no? Pero sí nos agarró fuera de base. Hablando de la certeza jurídica, pues viene un nuevo gobierno que le interesa mucho la cuestión de la comunidad, sobre todo de programas sociales, y que hemos aprendido que con este nuevo gobierno hay que trabajar de la mano y que ellos tienen que poner las reglas en claro. Y ellos deben ser los facilitadores y nosotros llevar a cabo las acciones. Entonces, si no trabajamos de la mano, sí va a haber problemas. Hoy en día ha sido muy complicado, te mencionaba respecto de la complejidad de los permisos, las licencias. Hoy en día con el COVID, el Seguro Social con una política, anteriormente no sabemos con qué dependencia, si era la COFEPRIS, si era la Secretaría de Trabajo, quién nos iba a señalar cuáles eran los procedimientos, qué sí se puede o qué no se puede con un semáforo rojo, naranja, amarillo, verde, hacia dónde vamos. Entonces,
Creo que también el gobierno le faltó acelerar el paso para darnos las reglas del juego, ¿no? Te voy a decir por qué te hice la pregunta, René. Porque, mira, dentro de lo que yo hago, que es el deporte, y que me toca cubrir muchos partidos en Europa, más bien es el nicho que yo tengo, selección mexicana, Champions, Copa del Rey, me tocó estar todo febrero en Italia, imagínate, y estuve en Bergamo. Yo estuve 14, 15, 16 en la ciudad, colapsada total por COVID-19, colapso total. Yo no sabía que esta industria, la industria maquiladora es la que mueve a Bergamo. Y uno de los factores principales por los cuales le pegó tan duro al COVID-19 a Bergamo fue porque se impuso la industria maquiladora contra el gobierno a no cerrar. Hay unos artículos impresionantes, tú sabes, bueno, creo que la gente que lo está viendo sabe de cómo le pegó a Italia y a España el COVID-19 y que desafortunadamente estamos un poco peor nosotros, pero te estoy hablando en aquellos tiempos, en marzo, donde la industria maquiladora se negó rotundamente a cerrar. No fue el caso más que No, nosotros acotamos y dimos seguimiento a las órdenes del gobernador, porque como bien sabes, cada estado determina las acciones a seguir dentro de la economía. Claro. Y pienso que la regionalización, y pienso que el gobernador tiene que cuidar a su estado. Como bien dices, aquí el estado de Baja California y sobre todo Tijuana ha recibido con los brazos abiertos a mucha gente del interior, que no hay opciones, que tienen serios problemas en el interior de seguridad, y llegan aquí a Tijuana, y Tijuana ha sido una ciudad que recibe a la gente con brazos abiertos, y sobre todo gente trabajadora y que le ha ido muy bien. En aquellos, hace 35 años, pues venía mucha gente del sur a querer cruzar a Estados Unidos. Hoy viene a vivir y a quedarse. Claro. Y claro, Tijuana carece de infraestructura, carece de limpieza, y bueno, tiene un crecimiento demográfico muy grande y muy acelerado, y los mismos gobiernos no le da tiempo para desarrollar la infraestructura necesaria. Vemos hoy en día cantidad enorme de vivienda que se está construyendo, pero faltan vialidades, falta recolección de basura. Vemos los problemas con la CES de distribución de agua, drenaje, y bueno, son problemas complejos, pero este estado genera bastante impuestos que no son retribuidos de alguna manera adecuada. Yo creo que el gobernador tendría que exigir más que a ese estado le regresen más del centro del país para dar respuesta a toda la gente que viaja del sur, ¿no? Oye, mencionaste dos cosas bien importantes, bien interesantes, y estás al frente de la materia. Dos, bueno, una, hablaste de Cofermis, hablaste de CES, y estamos hablando de la industria maquiladora, y obviamente estás hablando del gobernador. Digo, es público lo que viene haciendo el gobernador con la CES, que se ha ido sobre consumidores grandes, con unos salarios impresionantes, y ha mencionado varios del tema del rango maquilador. ¿Son muchos los que están en esa situación? Mira, y qué bueno que toques el tema, y es una aclaración. Originalmente, el problema no es el consumidor, no es el maquilador. El maquilador llegó a Tijuana, hizo un contrato, rentó un bien inmueble, pero quienes hicieron la construcción de esas naves no hicieron las cosas adecuadas. Es decir, no contrataron en base al volumen de agua que se iba a consumir y también en la cantidad de volumen de agua que iban a tirar al drenaje público. Entonces, si tú vas a hacer por decir, un edificio de 20 pisos, contratas primero para la construcción lo más básico. Entonces quedó ese contrato. Nunca hubo una modificación en ese contrato. Y entonces no le salieron las cuentas a la CES. Dice, espérame, este volumen de agua, ¿quién se lo está consumiendo? De ahí vienen ajustes, y el ajuste no fue de 5 años, porque hay empresas que tienen 20, 25 años. Hay una situación que hay empresas que tenían pozos clandestinos y que pues también estaban utilizando la red de drenaje y pues que no se pagaba. Poquito agresivo la situación de la CES con respecto al sector. ¿Y ha habido entendimiento? Me refiero, ¿está accesible el CES en un momento dado para decir, bueno, vamos a negociar, hazme pagos? Porque también yo he sabido, desafortunadamente, que no han tenido el criterio para poder negociar. Y no solamente CES, el gobierno federal lo ha hecho.
Entonces, va de la mano. Sí, en el caso de la empresa, yo me senté con el gobernador, me escuchó, hablábamos de la situación, con nosotros vimos las cuentas. Algunas empresas no han sido tan flexibles por la cuestión de la cantidad que deben. Claro. Se han solicitado pagos, no únicamente es afectación al flujo efectivo, y sobre todo que el sector de nosotros, el sector de exportación, nos manejamos o se nos rige por un presupuesto y no tenemos contemplado, por decir, 2 millones de pesos que debía, en este caso, el arrendador. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a pagar y posteriormente vamos a ir a cobrar ese dinero, en este caso, a quien construyó la nave industrial, en nuestro caso, pues al dueño del parque, claro, que es el FINSA. A otros van a cobrarle a otras personalidades aquí de Tijuana. Y bueno, pero el impacto primero directo contra el... Desgraciadamente, entonces eso manda una señal errónea hacia los inversionistas. Dicen, ¿por qué debía esta cantidad de agua? Y llegan de repente este gobierno y me están cobrando esas cantidades, ¿no? Y es cuestión de aclararlo, poner las cosas en claro, y como se acata la orden, se paga, y nosotros posiblemente tomamos una acción legal, porque nosotros no incumplimos con el problema de estar robándonos el agua, ¿no? Entonces yo creo que no se está robando el agua, simplemente fue algo... Sí, porque el gobernante ha sido duro, se ha ido a la yugular, ¿eh? O sea, ha sido dicho, nos están robando, ¿no? Y una gran parte, según entiendo lo que me estás diciendo, es, pues no es de que te esté robando, yo así estoy conectado porque así estaba conectado, y el convenio que estaba, ¿es correcto? Así es. Las cosas del pasado, que nosotros llegamos y ya estaban los contratos de arrendamiento establecidos. Inclusive hay parques industriales que hemos crecido y nosotros no tenemos conexión directa con la CES, que también es un caso que se está analizando. Entonces son cosas que en el pasado se permitía. Hoy un gobierno está revisando que todo esté en orden y pues está poniendo orden, y que es bueno, ¿no? Al final también el agua industrial, hay que revisar esa agua industrial que están haciendo algunas empresas irresponsables y que se traten adecuadamente. Es otra plática que tuvimos con el gobernador. Pero al final del día el Estado requiere recursos, y tú sabes de todas las limitantes que tenemos. Tan solo viajas hacia los que hemos tenido la oportunidad de tomar el tren que va de Tijuana a Tecate, existe una necesidad y existe una pobreza extrema que tijuanenses no estamos acostumbrados a verlo. Pero existe esa pobreza, se requiere mucha infraestructura y para eso se requieren de recursos, ¿no? Pero bueno, yo creo que un diálogo entre empresarios, gobierno, es bueno siempre. Tenemos problemas de seguridad, como también lo mencionas, pero hoy en día lo que más nos preocupa es el sector económico, ¿no? Oye, y sin brincarnos a lo económico, mantenemos un poquito el tema del COVID, los lineamientos técnicos de seguridad que ha tenido el gobierno federal, más bien que son los lineamientos que más exige en el sector maquilador. Obviamente esto representa un gasto más. Así es, se estaba comentando que tan solo en la empresa hemos invertido alrededor, no puedo decir invertir, sino hemos dado servicios de más de $500,000 para acondicionar nuestras instalaciones, para hacer los movimientos a todos en sí. Y bueno, es una nueva disciplina, tenemos que vivir con ella, la reducción de la jornada de trabajo, ya que regresen los trabajadores vulnerables. También ellos tienen que tener diferentes condiciones, diferentes horarios, no pueden estar en un área común, la gente hipertensa, sobrepeso, la gente que tiene diabetes, toda esta situación cambió. Entonces tenemos que tener cuidado, y créeme que ha sido un costo extraordinario porque ya llevamos, no sé, 4 meses, 3 meses pagando salarios de gente vulnerable, gente que no está trabajando. Y sin ayuda del gobierno. Eso sí, sin ayuda del gobierno. Yo creo que el Seguro Social tendría que ser responsable de esos enfermos, porque nosotros ya pagamos 4 meses y no los mandamos a una incapacidad. Entonces, ¿hasta cuándo va a aguantar la industria? Esa es la pregunta. Inclusive ya han tronado algunas maquiladoras. Es cuestión del próximo y de restaurantes. Hombre, todo, es impresionante, es impresionante. Y ¿sabes qué? Esto me lleva a mí, es un choque de ideas. Yo que viajo mucho, tengo amigos, estuve de hecho en febrero con ellos en San Sebastián y a un ladito en Orio, donde Juan Carlos Beltrán, si nos ves, un saludo allá en Orio, saludos de los restaurantes, y me decían, más bien me dijeron, y en su momento, fíjate, marzo
todavía abril, el 80% del salario lo pagó el gobierno y el 20% el patrón. Esto ni de broma se ha visto en México. Sí, pues hoy en día ves la estadística, cómo ha perdido popularidad nuestro presidente de la República, que todavía está muy alto, ¿no? En su segundo año de estar al frente, ¿no?, del gobierno. Pero sí, el gobierno tiene que apoyar en eso. Y no ha hecho nada. Sí, se ha hecho de la vista gorda. Y bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos que exigir, y los empresarios, que se ayuden. Ese es un tema que lo vamos a dejar al final, porque vienen las elecciones del próximo año. Ándale, ¿no? Y el 21 pinta porque elecciones intermedias, gobernatura de Baja California, después de esta polémica de los 2 años y de los 5 y de los 8 y de los 10, y ya sabes, ¿no? Sí. Que por cierto yo siempre he dicho, pues si pidió 5, pues pide 10, ¿no? Pero el pedir no empobrece, ¿no? Sí, no, el pedir no empobrece, efectivamente. Oye, artículos muy interesantes, vamos a dar un giro, pero obviamente va de la mano, que han sobresalido a raíz de esta pandemia en la industria, más bien en toda la industria, ¿no? Sí, hay nichos que la industria médica ha crecido de una manera exponencial. La industria de digitalización, sí, las conferencias, pues tan solo tú lo que estamos haciendo. Así es. Facebook, se fue a las nubes, Zoom también. Todos. Entonces, todo lo que es digitalización, por eso lo comentaba al inicio del programa. Esas empresas y esos nichos tienden a crecer, que aprendan los jóvenes, los empresarios, que tenemos que hacer negocio hoy en día, no de una manera tradicional, sino a través de las redes. Es sumamente importante promocionarte tu producto, hacer las ventas, utilizar esos medios de entrega, que considero que va a crecer mucho ese servicio de logística, sobre todo aquí en el norte. Y sí, Amazon ha crecido las ventas a través del internet, pues los centros comerciales. Las formas de trabajo, hay muchas que ya están migrando a no esenciales desde tu casa. En las escuelas viene un giro total. Vienen cambios radicales, que te voy a decir algo, seguramente lo escuchaste en su momento, a lo mejor me equivoco el año, no sé si fue 2001, no recuerdo, pero fui a una conferencia con Bill Gates en Guadalajara, que la dio, y yo recuerdo que desde aquellos tiempos él ya mencionaba varias situaciones que se iban a venir. Ya estamos hablando de 18 o 20 años y estaba muy lento. Y con esto me refiero al número de trabajo de horas laborales. Obviamente, las esenciales no hay manera. Tienes que trabajar en oficina. Pero hay muchos trabajos que ni siquiera hay necesidad de estar en la oficina y pueden seguir trabajando. Sí, y esto nos dio un giro. Claro, y gracias hoy en día a la tecnología podemos trabajar desde casa con tan solo este aparato que cuando estudiamos. Yo estudié ingeniero industrial y de sistemas y programábamos en aquel entonces y entendemos lo que está sucediendo. Claro. Estas aplicaciones son programas de aplicación. Hubo un ingeniero que diseñó el software y que está pensando, y es sumamente fácil hoy programar que hace 30 años cuando fuimos a la escuela. Oye, te voy a interrumpir, porque también me lleva a que también en ese año, no recuerdo si fue el 2001, fui a otra conferencia con Steve Jobs, todavía vivía el señor, y dijo que el futuro era de las aplicaciones. Y todo el mundo se rió. Pues sí. Y ahora mira dónde estamos. Claro. Entonces, hoy en día las aplicaciones. Todas las aplicaciones. Inclusive tú vas a un restaurante y con tu hija, y para sacarle la propina tiene una aplicación. Es increíble, ¿no? Pero también, como les digo a ellos, tienen que saber de dónde viene la información. Claro. Esa es una ayuda. Y a veces abusan del uso de la tecnología y no utilizan su capacidad intelectual. De hecho, hoy en día en Tijuana se empieza a ver ya los menús, ya llegas y te entregan el plato. Claro, a tu restaurante y ya. Y en China, seguramente lo sabes, tiene ya años en que ahora sí que hasta el taquero pagas con el famoso la aplicación, con una aplicación, que es la reforma que hizo ya el Banco de México y que ya toda la banca la tiene, los están oyendo a que lo hagan. Sí, pues acuérdate que el control del efectivo, hay muchos negocios
Se va a acabar el efectivo. Así es, entonces No no va a tarda. ser cibernético y te van a controlar y vamos a saber exactamente cuánto ingresas, qué ingresos tienes, cuáles son tus tendencias, qué te gusta, Claro. y por esos medios, tan solo a ti te gusta el deporte y soy sincero, en Facebook te está llegando mucha información de fútbol, soccer. Pero Mucha todo, en información. vivo. En vivo. De hecho, la Champions, la UEFA, apenas en la temporada pasada empezó a transmitir ya partidos en vivo por Facebook. Pues fíjate, todo eso ha cambiado. Antes, los que somos de aquí en Tijuana, pues tenemos 2 canales, era el 6 y el 12. Claro. Y el 12 empezaba la programación Sí. a las ¿qué? 4 de la tarde, ¿no? 5 por allá, ¿no? Y blanco y negro, y la televisión era de bulbo. Si tú le platicas eso a tus hijas Oye, y dicen, ¿bulbo? ¿De qué hablan, no? claro, Y claro, no, sí. ¿no? Oye, el CODI. Ajá. CODI es Ok. el CODI de México, así Ok. se llama en México, ¿no? Que ya toda la banca lo tiene. Y después vas poco a va enlazar, a crecer. vas a enlazar, te metes a tu aplicación del banco de CODI y pagas ahí directamente, te traes la factura virtual Sí, y lo pagas, ¿no? inclusive lo que traes aquí la tarjeta. Así y- es, sí, así, en todo va a Estados ser Unidos- por CODI. En Estados Unidos se utiliza mucho, pero hay que tener también la seguridad dentro de estas plataformas, ¿no? Fíjate Que es que importante. cuando yo empecé en el tema del deporte en Europa, que fue en el 2014, en el 2015 hice mi ingreso a la UEFA. Ujú. Y pues ya te imaginarás toda la serie de requerimientos que te Sí, pedían ya. en aquel tiempo para poder ser miembro de la UEFA, ¿no? Y te comento esto porque estoy hablando que yo entré a UEFA como página web y tenía muchas limitaciones, pero también muchos beneficios, muchísimos beneficios. Pero te comento esto porque yo recuerdo que a la UEFA les mandé un correo con la persona de comunicación y les dije, es que las redes es el futuro, tienes que apoyarnos. Y logré muchas cosas, ¿eh? Obviamente no estoy diciendo que se hicieron por mí, pero yo desde el 2014 que empecé a ingresar a la UEFA 2015, yo empecé a pugnar y me dieron mi acreditación como página web. Ah, Imagínate, no como pues, las grandes empresas, ¿no? ESPN, Fox, Televisa, Telemundo y todas, ¿no? You name it, como dicen los gringos. Yo entré como una página web. Sí, ahorita hay tanta opción, tan solo compras una televisión y ves miles de aplicaciones y miles de programas que ya están ahí. La tecnología es La una tecnología, entonces, pues ya vino a cambiar todo esto y también hacer más competitivos y reducir costos, ¿no? Bueno, eso es lo más importante, porque te hace más competitivo y tienes el producto en el momento, no como los clásicos, te esperabas al noticiero, ahorita en el momento estás en vivo, redes ¿no? sociales, en Y redes. esto ha cambiado mucho. Totalmente. Mira el programa que tenemos hoy en Claro, día, claro. aquí en tu oficina pequeña, Y con si toda lo- la tecnología y no con todo el overhead que Y lo tendrías pro- que y si estar lo- gastando. Y si lo promocionamos, nos ven en todas partes del mundo. Entonces, Y con altísima calidad, Así es. porque ahorita nos ven en 1080, hablando de píxeles, ¿no? En 1080, pero esta cámara es para 4K. Entonces, imagínate. ve la tecnología tan solo. Claro. Antes, para tener un programa, tenías que ir a una Un solo difusora y tenías que pagar los derechos de La la cámara, difusora. la Y hoy cámara. en día aquí tienes todo en tus manos, ¿no? Claro. Y hay que aprovechar la tecnología. Y la aprovechan hoy en día los políticos, tan solo Todos. métete en Facebook y ves todo lo que está haciendo el gobernador, lo que está haciendo el secretario, lo que está haciendo el alcalde. Por cierto, felicidades al alcalde que acaba de cumplir años. No, sí, Tiene creo que el semana, día de ayer, ¿no? Cumplió años, Arturo ¿no? González. Sí, Arturo González. También cumplió años, ¿quién más? Bueno, todo eso gracias al Facebook, ahí que te metes. Sí, ahí te recuerda todo, ¿no? No, híjole, no lo felicitamos, pero bueno. Oye, estás hablando de la tecnología, hablamos del deporte, hablamos de la política, vemos a nuestro presidente diario en las mañaneras, en que ahí está, ahí está informándonos, ¿no? Ujú. Y que de repente por ahí lo cuestionaron por qué en las mañanas, pues así nadie lo ve. Dice. Bueno, acá en el norte estoy muy temprano, ¿no? Sí, peor tantito, ¿no? Yo pienso que sería bueno informarle al pueblo, pero no de una manera diaria. Yo pienso que los resultados tendrían que ser cada 2 semanas. De día en día, pues tiene todo su aparato administrativo y Claro. que ellos tendrían que dar resultados. Pero eso sí, la información también, exceso de información, pues ya al rato caes en un vicio, ¿no? Los americanos, los gringos le llaman el overexposed, ¿no? Overexposed. Dice, estás demasiado al frente y hay un momento en que te cansa a ambos y te permite, o no te permite, casi te obliga a cometer muchos errores. Y es lo que le ha pasado, le han demostrado que se ha equivocado diario
una o dos mentiras ya les dice, ¿no? Y esto a raíz de esto, claro, sobreexposición. Y si, generalmente cuando vas a salir a los medios, pues tienes que analizar la información bien, tienes que ratificar, comprobar y que lo que está diciendo es la verdad, porque el pueblo en sí con toda la tecnología ya sabe lo que está sucediendo. Oye, antes era muy fácil manipular al pueblo. Oye, y luego de repente te agarran en el momento en vivo, ¿no? Pues sí. El otro día en una conferencia de prensa que tenía el gobernador, Jaime Bonilla Valdés, y en una presentación de resultados, por ahí no me acuerdo, y estaba el alcalde también, y empezó a hablar ahí del COVID y no sé qué, y le echó la culpa al alcalde, y el alcalde se le aventó, ¡ey, no, yo no tengo la culpa! ¡Oh, ya se calentó! Dice. Digo, ahí están las consecuencias, entre comillas, si le pudiéramos hablar así, de lo que pueda pasar en vivo, ¿no? Hay situaciones que no las puedes contener, Así es. ¿no? Y ahí está la información, hoy en día yo pienso, y había, recuerdo hace 20 años, que empezó todo eso de la tecnología, de la internet, y hay una revolución de información, existe muchísima información. Mira, otro dato también que en aquellos momentos dio Bill Gates y Steve Jobs, este dato fue de Bill Gates, en esta conferencia de prensa. En aquel tiempo, cuando yo andaba con José Juárez, que era el 99-2000, 98-99-2000, el modem era de 96. No te acuerdas del modem. El 96. Los discos duros, olvídate, eran unas cosas así, impresionantes. Y él dijo, estoy hablando de 2001, él dijo, velocidades, tamaños y capacidad, tenemos garantizados los próximos 10 años que cada año se va a duplicar. Y ahí está la consecuencia. ¿Sí? Aquí está, aquí tengo un SIM card que es de 1 tera, 2 teras. Imagínate. Un SIM, así de una cosa Sí, así, sí, ¿no? increíble. Las velocidades, que hay ciudades en San Diego tiene 1 giga de velocidad. 1 giga. Y hoy en día también la velocidad, los Y luego jóvenes, hasta nosotros, claro, que ya queremos la los información así, teléfonos, ¿no? los teléfonos, las velocidades, y es lo que nos permite tener esta calidad y los accesos a la información, que es lo más importante, ¿no? Entonces todo esto viene, va a continuar. Es una carrera, creo que para los jóvenes muy interesante y sobre todo nos ayuda a ser más competitivos, estar más informados. Claro, también hay que ver la veracidad de la información. Eso es lo más importante. Sí, porque a veces meten Vamos fake por- news y sabes que desafortunadamente lo damos por hecho. Muchas veces, afortunadamente no ha sido mi caso, pero sí lo externo siempre. Lo primero que hagas cuando tú ves una cabeza de una nota en redes sociales, que veas que te interese, antes de que la leas, ve la fuente. Así es, ver la fuente de información. Y si no la conoces, abre para saber, y en cuanto empieces a leer, espera, regrésate, métete a googlear, como dicen, y vete a una fuente que tú creas que es buena, y si estás, porque existe, si no es fake news, y mejor ni la leas. Así. Toda la información que te traje esta Sí, mañana. bueno, y mucho muy interesante. Diferentes temas, ¿no? Sí, claro, Y ahorita mucho muy platicando interesante. del golf. Sí, para allá iba. ¿Te Ajá. gusta mucho el golf? ¿Lo practicas? Pues mira, de joven pues he practicado, yo creo que todos los deportes, muy inquieto, ¿no? Aquí en el río, acuérdate, pues eran los arenales, ahí están los campos de béisbol. Claro. Y jugamos muy buen nivel de béisbol, hasta la liga amateur. Posteriormente me gustaba mucho el básquetbol, pero era chapito, me decían Chapo. Sí, increíble, estaba traumado porque por mi altura. Ahí en la poli estudié. Y de ahí, posteriormente me fui al CETIS y quería entrar al equipo de básquetbol, pero por la cuestión de altura, pues me metieron al equipo de voleibol. Y en esos entrenamientos... Fíjate, yo también estuve en voleibol. Pues el voleibol es prácticas muy interesantes y una carrera tremenda que te dan, ¿eh? Y brinque, hasta que un día pues, crecí. Y ¿Por qué creciste? Así es. Y pues fue voleibol, fue básquetbol. ¿Cómo se te da el golf? Fíjate, pues aquí nacimos, aquí vivimos a media cuadra del campo de golf. Claro. Aquí muy pocos que son de Tijuana no saben que todos los edificios que están anexos al campo era el campo de golf. Era parte, nos brincábamos Claro. en aquel entonces no éramos socios, nos brincábamos y practicábamos. De aquí donde está ahorita Paseo Chapultepec, Claro. el propietario en aquellos entonces, el señor Mujasán, Sí. salía a practicar. Y entonces tiraba las bolas y nosotros siempre sí. Y así empezamos, que eran 5 o 6 años. Empezamos, posiblemente mi papá, miembro del campestre,
y empezamos a practicar, tomando clases con David Pérez Acosta, Carlos Acosta. Oye, mis vecinos de toda la vida. Ah, pues ahí de Aguascalientes, sí, claro. De las casitas. Ándale, que de hecho te voy a decir algo, les mando un saludo, si nos ven, Yaya, Pérez Acosta, si nos ven, porque por ahí nos reunimos. Su hijo está en Los Cabos. Sí, claro, me dijo. Me comentó. Listo regalado. Nosotros tenemos un grupo de números de Aguascalientes. Okay. Y ahí están todos ellos. Y seguido nos vemos y cada rato me dice, oye, Prieto, vente. Yo soy el negro de la casa. Dicen Prieto, imagínate. Y seguido. Para nosotros. Sí, exactamente, ¿no? Y cada rato me dicen, y es un deporte, fíjate que nunca me ha llamado la atención. Me refiero para practicarlo, nunca me ha llamado. Más sin embargo, el año pasado, no, hace 2 años, si no me equivoco, corrígeme, René, fue el del PGA aquí en el Campestre, ¿no? Fue el abierto mexicano. Pero hace 2, ¿verdad? Bueno, hace 2 años inició, posteriormente repitió el Campestre del año pasado. Sí, que ganó el canadiense. Así es, quedó en segundo un chileno que yo traía. Sí. Fueron 2 días muy bonitos de mi vida. Aparte de los días preciosos, ¿no? El golfista, que en este caso me tocó a mí, hizo 10 pájaros consecutivos o 9 consecutivos. Wow. Y eso yo lo presencié, o sea, yo lo viví. ¿No te lo platicaron? No me lo platicaron. Fui afortunado estar esta tarde con este golfista chileno. Lo invité a cenar, nos hicimos amigos. Y este año se iba a hacer aquí otra vez el torneo por cuestiones del COVID. Y también hubo modificaciones en la Federación Mexicana de Golf. Y al precio vendieron los derechos de los torneos. Y quedaron de ser un torneo amateur, pero por cuestiones del COVID también se canceló. Cambió todo el esquema. El próximo torneo que se va a llevar a cabo. ¿Tiene la anual aquí? Así es, el 72, el 72 aniversario de. ¿Qué es 23, 24, 25? El del 20 al 23. Del 20 al 23. Pero en esta ocasión era un torneo que venía mucha gente del sur de México a jugar. Cambió, nada más en esta ocasión únicamente socios del club van a participar. Es un torneo. Pero de 4 días, no, es una mitad, pero son 4 días. Va a cambiarles un poquito el esquema, ¿no? Ahora el formato es individual, claro. Así que hay que practicar y no echarle la culpa al compañero, ¿no? Regresando a este deporte, fíjate que este deporte, como digo, el béisbol, pues está posicionado y la pelota va a pasar por por la misma área todo el tiempo. Entonces te puedes dar una bola rápida, una curva, un screwball, pues más o menos tú ya te imaginas la trayectoria de la pelota y haces tus abusos, ¿no? Pero estás ahí y sabes que por ahí va a pasar la pelota. En el básquetbol, pues hacemos la jugada, te manda a la esquina, te tira la pelota a la esquina y ya tienes un movimiento hecho, sale a distancia, no hay aire dentro del auditorio. En el voleibol lo mismo, jugamos, la sacamos, impactos, hacíamos la jugada, ¿no? Pero el golf nunca o muy pocas veces en tu vida vas a tener el mismo tiro. Oye, pero aparte de eso, déjame interrumpirte, hay algo bien chistoso porque lo dicen los golfistas, es un deporte, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, el básquetbol, agarras la pelota, la tiras y la cancha está ahí. Ajá. El aro está ahí, no se mueve. Así es. ¿No? La portería está ahí y no se mueve. Ajá. Y en el golf, la pelota está ahí y pégale, cara. Esa sí no se mueve y no se mueve y no le pegas. Pues es técnica, obviamente, ¿no? es técnica y sobre todo en la vida no es disciplina. Cualquier deporte, si quieres ser bueno, tienes talento, pero y disciplina, estar practicando constantemente. No y como a ti te gusta el fútbol, soccer, le pegas el chample, le pegas, nosotros le damos hook, de izquierda a derecha, fade de derecha a izquierda, bola ponchada, o sea, depende cómo esté soplando el viento, el viento, y depende de dónde está la bandera posicionada dentro del green, si está atrás, está enfrente, tienes poquita área con que trabajar. ¿Sabes de quién me hice muy amigo? Te voy a interrumpir. Me hice muy amigo y juega, inclusive tiene su torneo de golf. Beisbolista, pues ícono de los Padres de San Diego, Randy Jones. El Randy. Sí, nosotros hacíamos un torneo anualmente con la empresa de Mavamex, Maciel Toys. Sí, cómo no. Fíjate, una industria que por años dio tanto trabajo a tijuanenses, desgraciadamente ya estaba, ¿no? No, empezamos allá a un lado de la Comisión Federal de Electricidad. Mavamex, posteriormente se fue hacia el Cerro de las Abejas y pues generó muchísimo empleo. Y hoy en día esa industria juguetera ya los niños, ya todo digital. Entonces acabó aquel CNC que le dejaba la escuela. Oye, pues Mattel. Imagínate. Entonces, ¿cómo cambia el mundo? Toys R Us. Pues ya se acabaron.
Entonces ni siquiera ¿no? Desaparecieron. Sí, entonces para muchos fue una universidad esa maquiladora, Mavamet, Mattel. Sí, recuerdo, ahí hicimos recuerdo perfectamente. nuestras prácticas. Oye, regresando al golf, sí. Viene el torneo, vas a jugar, me imagino. Sí, traigo un poquito lastimado el hombro, pero ahí voy, sí. Ajá. Pero sí, el año pasado jugué, no tendría que haber jugado, con mi hermano quedamos como en cuarto, quinto lugar, pero en esta ocasión es individual. Oye, agarraron por ahí un premio, ¿no? Pues hay muchos premios. A mí yo recuerdo, porque yo estuve el día de la premiación. Pues, no este año, yo gané una televisión. Sí, cómo no, yo recuerdo que llegaste a muy buenos premios. Sí, como no, eso es clásico, ¿no? Sí, de los torneos de golf. Ya si juegas mal, pues ya la rifa, sí, el Hole in One. Que el Hole in One es muy difícil, yo en mi vida tengo cuando... El año pasado se llevó Otaño, es un... Iván. No, por acercamiento, ¿no? Acercamiento, sí. Por acercamiento. No, miento. Toño Frías. Ah, ok. Sí, son tiros de suerte, porque claro, le tiras a meter que estás a 200 yardas, o sea, un hoyo, tiene que ver mucho la suerte también, ¿no? Oye, esto me lleva a otro deporte. Hay jugadores de golf que tienen jugando 30 años y no han hecho más que un hole in one o ni uno. Así es. Pero hay jugadores que son nuevos y han hecho 2, 3, 4, 5. César Quiroz, que por cierto te mando un saludo. Y aparte va a ser sí, César. Hizo 2 seguiditos. Sí, el otro día, pero pues lo subió en Facebook. Sí, lo vi. Pues ese de toda la familia de los Quiroz, sí, el Mexicali no ha jugado muy buenos profesionales. Y te decía, perdón, iba a ser comparativo del golf con los hole in ones con el boliche. Que hay jugadores que nunca han tirado 300 y siempre se quedan 296, 294 y 300 no. Y yo tengo amigos en lo personal que son bolicistas y 300 y 300 y digo, ay cabrón. Sí, yo creo que el boliche es un poquito diferente porque cuando vas a un juego perfecto, chuza. Sí. Y yo creo que conforme vas en la octava, chuza, novena, hay muchísima tensión. Sí, y en el caso de... En el golf todos los tiros es un tiro a cada vez, ¿no? Oye, no, pero espérame, el año pasado en el anual, ¿qué pasó? Claro. Venía uno que iba a ganar y iba en el 17 y se cayó. Mira, el último, ¿te acuerdas? Sí. Algo pasó, no me acuerdo. Si quieres conocer a una persona, su carácter, llévala a jugar golf. Y ahí en el tercero ibas a saber qué tipo de carácter. Va a tirar el bastón, va a echar madres, ahí lo vas a conocer, ¿eh? Entonces, en un campo de golf. Me imagino. Entonces, sí, César Quiroz, buen amigo. Sí, un tipazo. Pinto Regalado también, buen maestro. Ustedes Acosta así es, pues ahí de tu colonia, ¿no? Sí, claro. Tijuana ha dado muy buenos jugadores. Hoy, la nueva generación, que lo voy a traer, sí, aquí van a estar con... Sí, los jóvenes, los Favela, sí, el zurdito hoy en día también ya claro. Sí, el hermano. El hijo del hermano, ¿no? Así es. Y que el viernes estuvo conmigo su primo. Ok. Mario, que es el presidente del PBC. Mira. Mario Favela. Ok. Sí, está jugando muy buen nivel de golf. Él es primo de Armando. Armando. Pues anda en el Tour mexicano. Sí, claro. Sí. Créeme que han habido muy buenos jugadores, pero el 3%, el 5%. Oye, la muchachita esta, la mexicana, Paola. Aquí, hija de Pavón y Marina. Sí. Claro. También mando saludos. Sí, saludos ahí jugando. Sí, claro. Y bueno, el golf es una experiencia muy bonita porque estás con la naturaleza, estás en el campo, al aire libre. Con la chela. A veces. Pero sí, es un deporte muy bonito. Inclusive ahorita hay mucha terapia, ¿no? Sí, y solo tú tienes que imaginar el tiro, tienes que ser creativo, tienes que ser diseñador de tu propio juego. Y hay jugadores que le pegan de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda, cada quien tiene su forma, ¿no? Te está diciendo que Pisa, el hijo del diseñador de campos, está trabajando en un proyecto de hacer campos de golf de 6 hoyos nada más, para que sea más accesible, más rápido, y en lugar de quedarte 4 horas jugando, en 1 hora y media juegas y sales, ¿no? Entonces hay un proyecto de 6, hacer campos de golf de 6 hoyos. Oye, antes de cambiar, le vamos a dar un giro total a esto. A ver. Nos vamos a ir a la grilla. Pero antes de la grilla, déjame decirte que el año pasado tuve la suerte y fortuna, y hoy en día gozo de su amistad, de la amistad de ellos. Conocí a Adriano Taegui, golfista español. Tiene 20 y tantos años, él está en las grandes ligas. Él de niño, a los 15 años, tuvo el récord mundial
no me acuerdo de cuántos tiros de menos 10, menos 15, menos 12. Los 50. No me acuerdo. Cuando él tenía 15 años. Y él me enseñó las fotos, está en la portada de la revista de Europa con el Tiger Woods, cuando él tenía 15 años. Pues hoy en día tiene 25, 26. Y ha sido muy difícil llegar a ser top 10, yo creo, ¿no? Y él se mantiene. Y fíjate, Él se mantiene. Y hay jugadores muy buenos amateurs, pero ya cuando llegan a lo profesional, algo les pasa, ¿no? Él vive en Dubái. Bueno. Su residencia es Dubái. Él nació en San Sebastián, España, donde voy yo, y conocí a su papá, a su hermano, a toda la familia los conocí, y el papá es psicólogo deportista, de alto rendimiento. Es muy importante tener a esos niveles ya de deporte a un psicólogo. Claro. Es como en el fútbol soccer tienes un entrenador, tienes un masajista, tienes un psicólogo, no sé, de hecho, pero el papá de él trabaja con el Barcelona, con el Real Madrid, con el Manchester. Es una persona muy reconocida, y el año pasado, que fue cuando lo conocí, me dijo, ya estoy dejando eso porque yo nada más le hablo a mi hijo y sé que lo necesita y tengo que ir y ahorita está con él concentrado ya. Porque él fue el que lo catapultó en base a la terapia, en base a la psicología de alto rendimiento para poder llegar a donde está. Sí, y en el golf es cuando tú vas a ejecutar un tiro y estás poquito en desacuerdo mentalmente o te entran pensamientos de no lo voy a pegar también, lo mejor es salirte del golpe, otra hacer tu rutina y tener siempre una actitud positiva, siempre una actitud positiva. En el momento que tú vas a tirar un pat y dices, no, pues no sé si va a quedar de izquierda a derecha, mejor sal y tíralo firme al centro, ¿no? Ahí. Entonces son de las cositas que por años ya hemos aprendido, ¿no? A veces estás ahí, te quedas ahí en el tiro y fallas el tiro, ¿no? Pero me decías que quieres practicar. Oye, no, pues es que aparte a ti se te da muy bien. No, o tienes amigos muy importantes en la grilla. Pues mira, siempre hemos tenido comunicaciones muy estrechas con nuestros gobernantes, dialogamos. Claro, nosotros desde el sector empresarial, porque defendemos en este caso la Canirac. Saludo al presidente Miguel Ángel Varela, que ha hecho excelente trabajo. Pienso que de los presidentes de los organismos es quien ha estado al frente del cañón. Oye, y al principio bien criticado, porque decían que no tenía nada que ver con la industria restaurantera, ¿no? Bueno, es que la gente a veces habla sin conocer. No, Miguel Ángel fue de los primeros que tuvo comedor industrial en una empresa japonesa, allá en Okai, y él tiene los conocimientos. Él trabajó, acuérdate de la costa, ¿te acuerdas de él? Él trabajó ahí aprendió la disciplina con los Pedrín, posteriormente se va a Hitachi, la empresa, tuvo su comedor industrial y ya se fue con el ingeniero a trabajar en el Grupo Caliente y hoy en día está de presidente de la Canirac. Y ha hecho un excelente trabajo, pienso que de los más aguerridos hoy en día, ¿no? Oye, René, mi óptica, mi manera de pensar, me ha dictado, por lo que he pasado a lo largo de mi vida, es de que cada 6 años nos acostumbran a algo y nos dan autore con el dedo y les creemos y les votamos y ahí está. Y no estoy hablando del gobierno estatal, estoy hablando a nivel federal, pero igual. Yo recuerdo de las primeras elecciones que yo llegué a escuchar, por ahí más o menos me acuerdo cuando estaba saliendo Díaz Ordaz, que fue en el 70, y luego entró Díaz Echeverría. Echeverría en el 76 nos pega una madriza, esa es la palabra. Me vas a dar la razón, no conocíamos los pesos. Así es. ¿No? Aquí eran 10, 5 y pesetas. Así es. ¿No? Veías un 20 y lo tirabas. Sí, un peso. ¿Qué es eso? No, un peso no, un 20. Un 20. Sí. Nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros nos encontrábamos y nos subíamos a las vías del tren, los poníamos en la vía para hacerlos así. Y esto me lleva a pues, estos sexenios terribles, todos, porque te digo, nos abrillan, nos ponen esquinas, nos pegan una madriza cada 6 años. Y últimamente, hablando, el reciente va para 2 años hablando de Morena, pero el anterior de Peña Nieto, yo creo que, pues no sé si terrible o fatal, me quedo corto. Unos pocos anteriores creo que no fueron tan malos, económicamente hablando, y hubo un movimiento de crecimiento, y ahora me transporto al gobierno estatal por obvias razones. También llegó el gobierno de la 4T de Morena con el gobernador Jaime Bonilla, pues barrió totalmente en todo, Congreso, todo, tiene mayoría.
Pero vienen las intermedias y luego en un gobierno atípico en la cantidad de años. Esas famosas leyes Bonillas que las quiso imponer, no podido, no sé si quiera seguir tratando de imponer. Pero lo que sí es cierto es de que la economía, voy a usar la frase del presidente, nos cayó como anillo al dedo a ellos, según ellos, y partió a todos. En lo económico, la inseguridad que está terrible. ¿Qué crees que vaya a pasar en esa parte? ¿O cuáles crees que sean las tendencias de estas elecciones pasadas a lo que pudiera pasar el 21 con Morena? Obviamente contra Morena, porque seguramente van en contra Morena. Sí, mira, bueno, yo soy de la idea que debe haber continuidad los programas. No podemos hacer cambio cada 6 años. La política económica del país o del Estado debe continuar. Yo soy una persona creyente en el cual el secretario de Desarrollo Económico de México tendría que ser por 30 años. Que no cambien las políticas económicas del país, porque es el motor de lo que va a generar todo. Desde la agricultura, la pesca. Y con los poderes limitados. Claro, así como el gobernador del Banco de México, claro, hubo continuidad. Claro. Entonces un secretario de Desarrollo Económico debe darle continuidad. Claro. No podemos, tal vez puedas cambiar los programas sociales, no hay problema, pero en sí la economía del país debe de dar continuidad. ¿Qué es lo que veo en lo que está sucediendo? Pues gracias a toda esta tecnología la gente ya es más pensante, la gente ya no está en una ignorancia, ya conoce de lo que está sucediendo en México. Es muy diferente gobernar hoy en día que hace 30 años. Hace 30 años manipulaban información, hoy por más que la quieran manipular, ahí está. Ahí están los hechos, ahí sí que y luego no falta el traidor, entre comillas, que filtra la información. Así es, también eso es verdad. No, sí, esa es la verdad. Y fíjate, acabas de tocar un tema con el tema de la continuidad, que también yo estoy plenamente convencido de esta situación, y voy a hacer un paréntesis o un compartido mundo. ¿Qué pasa con los directores técnicos mexicanos? Hay una rotación de directores técnicos, o sea, apenas van en la séptima fecha, y ya le piden o lo renuncian y los corren, no hay una continuidad. Y eso a la postre te cuesta los malos resultados. Bueno, lo mismo, de acuerdo. Claro, regresando a la administración de Bonilla de 2 años, para mí no tuvo que haber existido una administración de 2 años. Porque yo como gerente general de una planta que tenemos 3,000 trabajadores, en mi primer año apenas estoy aprendiendo todo un esquema, la formación. Entonces de ahí yo creo que tuvo que haber existido un consejo administrativo dentro de los diferentes. Sí, así es. Nos hicieron gastar un dineral, ahí vamos a 2 años a otra elección. Que estamos para elecciones, administrativamente, económicamente, la cuestión de la salubridad hoy en día con el COVID, cuestiono, tal vez no existan elecciones por la situación que estamos viviendo si continúa esta situación. Primero está el bienestar de los mexicanos, la salud, que una elección. Claro. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pienso que todavía Morena tiene muy buena aceptación. Claro, no es la misma aceptación con la que ganó. Porque estaba el factor Andrés Manuel. Sí, y existen también estudios como cuando Rufo Apple gana aquí en Baja California, que nadie conocía a Carlos Montejo y se lo lleva a la corriente. Entonces aquí también el efecto López Obrador ayudó mucho. Sí, ayudó muchísimo. Hoy en día ha bajado en la puntuación López Obrador y la va a tener un poquito más difícil Morena. Y luego también, digo, es un secreto a voces, hay una pugna interna de Morena que se están peleando. Sí, va a haber una interna, hay 4 candidatos que los veo, uno es el alcalde de Tijuana, secretario de Desarrollo Económico, la alcaldesa de Mexicali y el superdelegado. Entre ellos 4 creo que va a salir el próximo. Pero también el alcalde dice que él quiere. Sí, el alcalde de Tijuana, por eso le digo, el alcalde de Tijuana, el alcalde de Mexicali. Carlos Juan también dicen que él quiere. Muy buen amigo Carlos, yo creo que tiene otras facultades, pero yo creo que... Bueno, pero vamos a decir algo, Carlos, hasta donde yo sé, y seguramente me vas a dar la razón, Carlos no milita en Morena. Él ha tenido partidos, amigos en todos los partidos, ¿no? Sí, él es muy buen, ¿cómo le puedo decir? Muy buenas relaciones públicas. Ándale, excelente relaciones públicas y maneja y tiene contactos. Y es buen aliado de tener. Claro, si quiere ser político, claro. Carlos es buen aliado. Claro.
Oye, entonces tú crees que sí le va a alcanzar a pegar el tema de que es elección intermedia y que no va a López Obrador. Yo creo que sí, va a haber ajustes, no van a ganar con tanto margen. También tienen que... no van a ganar. Yo creo que... ¿Tú crees que ganan? Morena, yo creo que sí. Depende también a quién pongan de oposición. El PAN está muy desgastado. ¿No? Sí, el bloque. Si va el PAN por sí solo y el PRI por sí solo, no creo que le hagan nada. No van a hacer nada. Si van con coalición, el Verde, el Partido Baja California... No, el Verde no existe porque el Verde es... PRI. Pero bueno, al final del día va a haber uno contra el ingeniero Han, se decide lanzarse, pienso que puede ser muy buen opositor, tiene que medir sus fuerzas, porque pues, una campaña también es bastante cara, ¿no? Entonces, y ver la situación económica que uno se encuentra. Entonces puede ser así, ¿no? Así lo veo como está pintando, ¿no? Oye, René, y debo suponer que seguramente algunos partidos han tenido algún acercamiento contigo en algún ofrecimiento en la función pública. Fíjate que hemos platicado, pero no es mi fortaleza. Bueno, no es tu fortaleza, pero ¿tú te ves en un futuro? ¿O? Me gusta el desarrollo económico, me gusta crear empleos, me gusta bienestar social, me gusta ayudar. Es una gran responsabilidad ser un alcalde, una gran responsabilidad, debes tener muy buen equipo de trabajo. Vuelvo a lo mismo, hay que darle continuidad a los programas, hay que sumar siempre. Pero también eres el director y gerente de tu empresa, de Parks. Morgar Parks. Pues ha sido un reto grande, es una disciplina. ¿Cómo lo haces ahí? Claro, tengo el apoyo de los altos directivos. Qué bueno. Tengo el apoyo, se han portado muy bien, claro, hemos dado muy buenos resultados. Y hoy en día no es algo que traigo en mente, hoy en día es crecer negocios. Te digo que nos ha ido bien, gracias a Dios, en la empresa de la familia. Claro. Se ha iniciado un nuevo proyecto de una empresa de sanitización, también ha crecido el nicho de oportunidad y te tienes que volver a crear, tienes que hacer una reingeniería. En sí sumamos, apoyamos al alcalde, apoyamos al gobernador, apoyamos al secretario de Desarrollo Económico, siempre en lo propositivo, no en lo crítico, ¿no? Porque todos podemos criticar. Y al final del día yo creo que la solución de cualquier alcalde, cualquier buen gobernador, es el involucrar a la sociedad. Ahorita Marcos Pérez, que está en la delegación ahí de San Antonio, es un muy buen trabajo, está contribuyendo la limpieza, la disciplina, trabajar con la gente. Si el pueblo no se involucra con el gobierno y no participamos, créeme que va a ser muy difícil. Y luego hay un factor que todavía yo creo que va a ser el reto a vencer, la abstención. Sí, pues la gente tiene mucha apatía con respecto a los resultados. Votó 28% Pero vuelvo a lo mismo. Mucha gente cree que estando, por decir, José Luis al frente de la alcaldía, le va a resolver los problemas a la ciudadanía. No, la ciudadanía tiene que resolver sus problemas. El gobierno va a ser un facilitador, es un administrador. Y existe un concepto erróneo de los programas de populismo, de socialismo, que estando López Obrador ya se van a resolver los problemas. Y los ninis, estos programas sociales no pueden subsistir si no existe una economía fuerte que apoye esos programas. Porque aparte la industria es el que te va a dar al gobierno federal del dinero. Claro, porque si no hay impuestos, no hay ingresos, ¿y de qué vamos a vivir? Del petróleo, hoy en día cómo está el precio del barril. Entonces, en sí el gobierno tiene que ser el facilitador, el empresario tiene que generar las condiciones de trabajo, pagar buenos salarios, buenos beneficios. Es que el gobierno ha tomado actitudes empresariales que no le contagian. Yo creo que existe gran ignorancia, el gobierno desconoce. Por eso es bien importante tener ese acercamiento, invitarlos a los centros de trabajo. Créeme que la semana pasada estuvo Arturo Pérez Ver, que me mando a saludar, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, y ver lo que estamos haciendo. Se le invitó al alcalde, tuvo una emergencia, no pudo ir. Acabamos de terminar una inversión de $200 millones, que muy próximamente Mario Escobedo y el ingeniero Bonilla van a estar ahí dentro de las instalaciones. Se le invitó al presidente de la República a que corte el listón, pero para que vean todo lo que genera, y no únicamente a veces... Es un nicho. Sí, la industria agrícola, la industria pesquera, la industria restaurantera, todo es un motor y todos tienen algunos inhibidores
que tenemos que apoyarlos como gobierno y escucharlos y ver cómo podemos hacer crecer. Se trata de sumar y no restar. Y que a todos les vaya bien, ¿no? Ese es el tema político, pero bueno. Sí, no, ¿verdad? ¿Ya te estás preparando tu el discurso, ¿verdad? de campaña? Sí. Oye, René, pues muchas gracias, te agradezco. No, se nos va increíble cómo se nos va el tiempo, ya nos pasamos, un poquito más de una hora. Y pues nuevamente darte las gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá que la gente, ahora sí que si entró ahorita ya al final, pues ahí va a estar grabada ahí mismo en las redes sociales y que pueda compartir algo. Sí, que manden sus preguntas, dudas del sector, de la industria, del sector, de la economía, del World del 2023. Que, sí, ahí nos vamos a ver. Sí, no sé si permitan el acceso porque está limitado. Sí, yo sí puedo entrar, o más bien sí voy a poder entrar porque voy a trabajar, voy a sacar fotografías. Bueno, si no, ahí le hacemos la soltura a Gastón Toledo, presidente del Club Campestre. Sí, claro, sí, lo conozco la vida de Gastón, claro, por supuesto. No, de hecho, ahora sí que somos esenciales. Porque vamos a sacar fotos, vamos a ver. Es la frase de hoy, ¿no? Esencial, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues una vez más, René, te agradezco. Y estamos a tus órdenes, ¿no? Seguramente lo que avance del año, ya cuando vengan las próximas elecciones del 21, pues vamos a estar platicando. Claro, vamos a ver la tendencia, cómo se está moviendo eso, ¿verdad? Porque hoy en día, pues se sigue manteniendo Morena con un porcentaje muy importante, muy importante. 55% de aceptación a la cocina. No, pero ya me refiero en cuanto a partidos, ¿no? Como partidos, ¿no? Morena y un 30 y tantos, ¿no? Y la Unión, si es que llega a haber en un momento dado una alianza, pues le puede dar en esa suma de 15 del PAN, de 8 de este, de y empezar a ser competitivos. Y luego, yo creo que la cereza del pastel va a ser el candidato que represente a la alianza y a los partidos políticos. Así es como lo buscamos. Así es. Muchas gracias, René, una vez más. Un saludo, gracias. Saludos y nos vemos mañana, 11 de la mañana. José Ibarra, excelente periodista de aquí de Tijuana, aquí estará con nosotros. Enhorabuena. Gracias, un saludo. Gracias. Hasta luego.